Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y el eterno juicio y castigo que deberíamos haber recibido nosotros lo recibió Jesús, y la preciosa sangre que derramaste en la cruz, Señor, nos limpiaste eternamente. Sin ningún mérito, Señor, nos salvaste, y nos has tomado como hijos tuyos, y nos has dado la eterna esperanza para entrar en el reino de los cielos. Toda esa gran gracia, Señor, te lo agradecemos. En esta hora nosotros que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre, estamos delante de ti para alabar tu gracia, para aprender tu palabra. Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de la comunión. En esta hora, Señor, la palabra que nos quieres enseñar, tu santa voluntad, Señor, cómo debemos de obrar, te pedimos de que nos enseñes, Señor. Los hermanos y hermanas que están escuchando la palabra en los diferentes lugares, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des sus respectivas gracias, Señor. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, Señor, te pedimos de que los sanes lo antes posible, y también los hermanos y hermanas que son débiles de corazón o que están en medio de tentación, Señor, te pedimos de que con tu santa mano los sustentes a cada uno de ellos y que ninguno caiga, Señor. Entre nosotros, para que no haya ninguno que se pierda, Señor, te pedimos de que nos sustentes. En esta hora lo dejamos todo en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén. El coro de la Iglesia. Muchas gracias. Vamos a buscar en la Biblia San Mateo capítulo 5. San Mateo capítulo 5, del versículo 1 al 7. Voy a leer. San Mateo capítulo 5, de versículo 1 al 7. Voy a leer. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Hasta aquí. Este clima invernal, que solía ser tan frío, ¿no? Ahora parece que está llegando una primavera cálida. Así como la primavera llega después del invierno, el Señor también nos da a nosotros paz y alegría cuando pasan los tiempos difíciles. Hemos tenido momentos muy difíciles durante el año pasado debido a una pandemia, a un virus llamado coronavirus, ¿no? No solo nosotros, sino todas las personas alrededor del mundo han ido perdiendo sus vidas, y ahora todos
estamos muy bajo control, y estamos teniendo muchas dificultades en nuestras vidas. Sobre todo, tenemos mucho trabajo que hacer a la hora de cuando hacemos comunión juntos libremente, ¿no? Y para predicar el Evangelio, por lo que es muy lamentable y frustrante que no podamos hacerlo libremente. Pero aún así, estoy muy agradecido cuando veo que la fe de los hermanos y hermanas aún así sigue firmemente y su amor por el Señor no cambia y que siguen viviendo una vida en fe en medio de estos tiempos difíciles, ¿no? A pesar de esta situación tan difícil, estoy tan agradecido de que haya muchas personas que reciban la salvación incluso en esta situación difícil, ¿no? Gracias a Dios, yo recibí la noticia que en Filipinas, en el transcurso de unos días, me llamaron y también estuve viendo unas fotos, pero curiosamente, por supuesto, hay coronavirus también en esas zonas, pero donde cuando nosotros predicamos la palabra parece que no existe tal control. Entonces, han recibido la salvación incluso más personas que antes que el coronavirus. Son muy buenas noticias. Nosotros tenemos muchas iglesias nuestras en todo el mundo. Y entre ellas, seguramente hayan hermanos y hermanas que están sufriendo. Pero nosotros tenemos que orar juntos y trabajar juntos, ¿no? Para ayudar a los que nos necesitan, para la obra del Señor. Por lo que es reconfortante y gozoso también si hacemos esto, y será una gran gloria para Dios. Las palabras del Señor, de las bienaventuranzas que están escritas en San Mateo 5, Jesús, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y detrás habían miles de personas escuchando la palabra. Y nosotros eso lo podemos imaginar. No solo entonces, sino también ahora. El Señor está mirando al mundo entero como una multitud y frente a él no solo los discípulos de Jesús que ya recibieron la salvación y que son creyentes, sino también los santos también están cerca del Señor. El Señor nos dice lo mismo a nosotros como esa vez, ¿no? Que el Señor estaba frente a esas personas. Es por eso por lo que las palabras, que dijo el Señor en San Mateo 5, 6, 7 son las palabras del sermón del monte que el Señor predicó, ¿no? Cuando estaba en la montaña. Y de las primeras palabras son las bienaventuranzas y son palabras muy importantes. Entonces, ¿quién es la persona bendecida? El Señor quiere bendecirnos, pero es completamente diferente a lo que la gente piensa. Dios no le da a la gente lo que pide. Dios nos da a nosotros lo que más necesitamos, y el Señor nos dice lo que más necesitamos, y la gracia que Dios nos da se convierte en nuestra bendición. El cielo es donde van esas personas que son bendecidas por Dios. Es por eso, por lo que aprendemos de la palabra, qué bendiciones da el Señor y cuáles son las condiciones, calificaciones y personalidades o caracteres espirituales de aquellos que pueden entrar en el reino de los cielos, porque esas personas bendecidas entran en el reino de Dios. Entonces nosotros podemos aprender
y conocer todas estas cosas a través de la palabra. Entonces, como ya hablamos, bienaventurados los pobres en espíritu, ¿no? Nosotros, cuando venimos a este mundo, vinimos con las manos vacías y nos vamos con las manos vacías, ¿verdad? El Señor nos tiene preparados para nosotros el reino de los cielos, ¿no? Por lo que para entrar en ese reino de los cielos, nosotros tenemos que saber primeramente que en este mundo, en esta tierra, no es nuestra ciudad natal, ¿verdad? Pero el Señor también nos quiere decir que este mundo no es el mundo en el que vamos a encontrar la verdadera felicidad ni esperanza. Es decir, tienes que saber de que eres pobre. Tiene las personas que no saben cuál es la verdadera felicidad, que habrá en algún momento en el que morirán. Las personas que viven sin ninguna esperanza son personas miserables. Y esas personas tienen que saber que son pobres ante los ojos de Dios, que son miserables ante los ojos de Dios. Y tienen que saberlo. Y luego, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Son personas que saben, al igual que saben de que son muy pobres ante Dios y que, debido al pecado, el eterno y juicio que debe de recibir, lo tiene que saber y tiene que llorar. Es decir, las personas que lloran son los que lloran por su pecado, entonces serán consolados, recibirán la consolación. ¿Y cuál es la consolación? Es que el Señor te dice, yo he perdonado, yo perdoné tus pecados. Es decir, ya no vas a recibir el juicio eterno. Y a los que lloran, el Señor los salva, ¿no? Y bienaventurados los mansos, las personas salvas, ya han sido justificados, han recibido el perdón de los pecados. No solo han recibido el Espíritu Santo, sino que han recibido también el corazón de Cristo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es plantar el corazón de Cristo por medio del Espíritu Santo. El corazón de Cristo es como está escrito en San Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, este carácter manso y humilde es el carácter de Cristo. Y es la espiritualidad de Dios. Es el carácter de Dios. Ese corazón manso a través del Espíritu Santo. En primer lugar, ser manso ante Dios significa que su corazón obedece silenciosamente, enmudecidamente la voluntad de Dios, sin importar qué tipo de dificultades y sufrimientos vengan. Y entonces el Señor les promete que ellos recibirán la tierra por heredad. Una prueba de que es una persona salva es una persona mansa, es una persona que obedece silenciosamente la palabra de Dios. Antes de ser salvos, las personas son egoístas, son individualistas, son duras y son crueles, ¿verdad? La gente era feroz, pero ese corazón depravado, cuando después de recibir la salvación, cuando empiezas a obedecer la palabra en silencio, entonces ese corazón depravado, ¿verdad? Caído se va borrando gradualmente y el carácter de Cristo se va realizando gradualmente en su lugar. Entonces nosotros tenemos esa clase de corazón humilde que obedece en silencio al Señor, que es otra prueba segura de salvación. Entonces, tienes la vida de Cristo y también tienes la personalidad de Cristo. Y a esas personas el Señor le dará la tierra por heredad.
Y además, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Los mansos tienen en su corazón el verdadero gozo, satisfacción y felicidad de sus almas. Pero hay cosas en sus corazones en el cual tienen hambre y sed. Es decir, es el deseo de hacer la voluntad de lo que agrada a Dios. Jesús no tenía hambre porque no tenía nada para comer es decir, y tenía sed porque no tenía nada para beber. Pero Jesús quería hacer la voluntad de Dios fervientemente con una persona hambrienta que anhela comida, ¿verdad? Y una persona sedienta que busca agua. Incluso en la cruz, enfrente de ella, dijo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y cuando el diablo probó al Señor diciéndole de que convirtiese esa piedra en una barra de pan, ¿no? El Señor Jesús le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Esta es la justicia de Dios. Es un corazón desesperado por hacer la justicia de Dios. La voluntad de Dios es la justicia de Dios. Y ese corazón ferviente de querer hacerlo. En el pozo de Samaria, mientras Jesús estaba cansado, estuvo hambriento y sediento, después de caminar todo el día. Pero Jesús les dijo a sus discípulos: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, y mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Es decir, anhelaba hacer la voluntad de Dios más que comer y beber agua en ese momento. Ahora el corazón del Señor se ha convertido en nuestro corazón. Por eso el Señor dice: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y la persona que busca primeramente el reino de Dios y su justicia, el Señor se ocupa del resto de esa persona, tanto carnalmente, espiritualmente, físicamente, todo. El Señor se encarga. Y es una promesa muy, muy preciosa de Dios. Y además, hoy vamos a pensar en este versículo: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los misericordiosos. ¿Quiénes son los misericordiosos? Ser misericordioso significa ser compasivo, que muestra misericordia, que muestra compasión. Que es generoso con los demás, que siente lástima por una persona. Todas esas cosas es ser misericordioso, es ser compasivo. Dios tiene dos atributos principales. Uno es la justicia y el otro es el amor. Dios es justo y esa justicia, por supuesto, se expresa en la ley. La ley expresa la justicia de Dios. Aquellos que violan la ley, el alma que pecare, esa morirá. Esa es la justicia de Dios. Sin embargo, si solo existiese la justicia de Dios y no hay amor, entonces nosotros seríamos personas que seremos destruidas por el pecado. Pero ese amor de Dios se revela por la gracia. La gracia de Dios también perdona y salva a cualquier pecador. La gracia de Dios nos revela cómo es el amor de Dios. Entonces, si vemos en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El amor de Dios por nosotros.
No importa cuánto nos hayamos alejado de Dios o nos hayamos rebelado contra Dios o que hayamos cometido todo tipo de pecados ante Dios. Pero Dios no se deleita en la destrucción del alma, porque esa alma está construida y hecha según a la imagen de Dios, ¿no? Por lo que el Señor no quiere que ningún pecador perezca. Entonces nosotros, cuando éramos pecadores y enemigos de Dios, por nuestras malas acciones, por nuestras iniquidades, Dios nos perdonó y nos salvó, no solo amándonos con las palabras, sino que hasta morir en la cruz, presentándose como una ofrenda, como sacrificio por el pecado. Y Él hizo esa obra. Por lo que es diferente el amor de Dios que del amor humano. El amor humano es bastante condicional y relativo. Si esa persona me ama, pues yo le amo. Si esa persona me odia, pues yo le odio. Es un amor condicional. Entonces, a medida que una persona se vuelve cada vez más personal, ¿verdad? Porque hay mucho tipo de personalidades, pero esa persona se puede ir convirtiendo gradualmente en una persona generosa y amorosa, pero también es incompleta. Pero el amor de Dios es diferente al de los humanos. Así que cuando se expresa el amor de Dios, es el amor de ágape, ¿no? Es un amor perfecto, es un amor eterno, un amor santo, un amor incondicional, que es diferente al amor humano. Incondicional es el amor de ágape, que compadece incondicionalmente sin importar si sea bueno o sea malo, debido a algún pecado, porque a Dios no le agrada la destrucción de los pecadores, ¿no? De ningún pecador. Entonces el amor de Dios se manifestó por medio de la misericordia, con compasión y con piedad. Entonces, de acuerdo con 1 de Juan 4:10, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Nosotros éramos enemigos de Dios a través del pecado, pero para reconciliarnos con Dios, Jesús se convirtió en un sacrificio reconciliador en la cruz por nuestros pecados, haciendo descender la mano santa de Dios y haciendo la obra de reconciliar al pecador, que iba a ser destruido ante Dios. Nosotros, antes de conocer a Dios, antes de amar a Dios, Dios nos amó primero. Cuando nosotros éramos pecadores, cuando debido a nuestras iniquidades, a nuestras malas conductas, que éramos enemigos de Dios, Dios se compadeció por nosotros. Vamos a buscar un momento Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, de versículo 3 al 5 voy a leer, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Que nosotros vivimos en otro tiempo los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. Nosotros éramos así. Éramos personas merecedoras del eterno juicio y castigo de Dios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Dios, que es rico en misericordia. Dios es misericordioso.
es compasivo. Por su gran amor con que nos amó. Nosotros no podríamos comprender lo grande que es ese amor, ¿no? La altura de ese amor, la profundidad de ese amor, que puede incluso llevar a ese pecador que estaba a punto de entrar en el lugar más profundo del infierno, llevarlo hasta el cielo. Esa extensión del amor es más amplia que el mar. Un amor que puede abrazar a todos. Ese gran amor asombroso. Y esa duración del amor es para siempre, es eterna. Como dice el cántico, ese gran amor me hace cantar, ¿no? Cuando brilla en mi corazón. Ese gran amor. Ese gran amor que ama a los pecadores, ¿no? El amor asombroso en el cual el Señor tolera y acepta al pecador, ¿no? Dios que es rico en misericordia. Ese es el resultado de la piedad de Dios. Sin la misericordia de Dios nadie podría recibir la salvación, ¿no? Nadie puede salvarse por ser justo o porque sea bueno. Es solo por la misericordia de Dios la razón por la cual nosotros somos salvos. Nosotros antes de conocer a Dios, antes de amar a Dios, Dios nos amó a nosotros primero. Y ese amor de Dios, que es rico en misericordia, se nos apareció ante nosotros, y por ese amor nosotros fuimos incondicionalmente salvos. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, un regalo gratuito dado a los pecadores. Esa es la salvación. Es por eso que el amor de Dios, como aparece en San Mateo 18:14, donde el Padre Celestial, ¿no? Así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeños. Que se pierda uno de estos pequeños. No es la voluntad de Dios que cualquier miserable pecador se pierda su alma. Además, si vemos en 1 Timoteo 2:4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Y si vemos también en 2 Pedro 3:9, mas oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ese es el amor de Dios. El amor, ese amor que es sufrido y es benigno. Ese amor de Dios, cuando nosotros comprendemos el amor de Dios, nosotros somos salvos incondicionalmente. En 1 Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Está escrito así en la palabra, ¿verdad? Que según su grande misericordia, Jesucristo murió en nuestro lugar, perdonó nuestros pecados y resucitó, dándonos la vida eterna y esperanza para entrar en el cielo. Bendito el Dios de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Preparada para nosotros es el reino de los cielos, es decir, ser salvo e ir al cielo se logra solo a través del amor misericordio de Dios. Es asombroso. Por eso las personas que hemos recibido la misericordia de Dios, como también está escrito en Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. La razón por la que nosotros recibimos la salvación no fue por nuestras buenas obras, sino por su gran misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, para que
tengamos una esperanza viva y eterna para ir al cielo. Y además, todo lo que el Espíritu Santo hace es renovar nuestros corazones y nuestras vidas. Y esa es una gran gracia que el Señor nos da, de manera compasiva. Es por eso que la misericordia de Dios, ese asombroso amor de Dios, y además, si vemos en Miqueas 7:19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestras iniquidades. Es decir, el Señor se deshace de los pecados, ¿no? Y los arroja en lo más profundo del mar, en el que ya no se pueda ver. Y el Señor, Dios lo expresa esto en varias maneras también en la Biblia. Entonces, la misericordia de Dios es el amor de Dios también. Es por eso que en Isaías 55:7, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Y vuélvase a Jehová, y el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es una palabra muy asombrosa y muy preciada. Sea cualquier pecador, una persona que diga, Dios no me va a perdonar, a una persona como yo, una persona tan pecadora, yo que siempre he elegido hacer las cosas malas, no he hecho ninguna cosa buena, por lo que Dios a mí no me va a aceptar. Y entonces el diablo viene y le dice a esa persona, claro, Dios no acepta a personas como tú. Así que esa persona, al fin y al cabo, se arroja al pecado y dice, pues que sea como sea, ¿no? Pero Dios no. Incluso esa persona malvada, si abandona su camino y desecha sus pensamientos y vuelve a Dios, Dios lo acepta, Dios lo perdona. El Señor siempre está diciendo que vuelva, porque el Señor siempre lo va a aceptar, lo va a perdonar. Si vemos en Lucas 18, del 9 al 14, Jesús hizo una parábola, ¿no? Y dijo, 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. En la época de Jesús, ¿no? Los fariseos, dentro de los israelitas, eran las personas con más devoto. Es decir, eran personas que sirven bien a Dios, que guardan la ley a fondo, oran por mucho tiempo, hacen limosnas y no pecan como los demás. Y la oración de este fariseo, ¿no? Que se puso en pie, levantando sus manos, alzando sus brazos y mirando al cielo, ¿no? Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así que gracias, Dios. Y realmente, las palabras que dice esa persona, ese fariseo, tiene razón. Esa persona es más justa que otras personas, pero esa persona no puede ser justo ante Dios. Según Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, no importa cuán justo sea, cuando Dios lo ve como un trapo de inmundicia, como un trapo sucio. Y es como si vas ante Dios con esa ropa sucia y le dices, ¿a que está bonita mi ropa? Eso al fin y al cabo es hipocresía. Es decir, el Señor no lo acepta. La justicia humana es como ropa sucia ante Dios,
como Adán y Eva, ¿no? Se hicieron unos vestidos con hojas de higuera y se trataron de presentar ante Dios. Y el publicano, que estaba allí, ¿no? Estaba detrás, ¿no? Y esa persona es una persona que no se puede ni acercar como a la santidad, por así decir, de los fariseos, ¿no? Ha violado todo tipo de ley, no sabe cuánto tipo de pecados ha cometido, no sabe a cuántas personas le ha hecho pagar impuestos o haya estafado para robarles dinero. Y este publicano no podía mirar al cielo, ¿no? El fariseo miraba al cielo y oraba, pero el publicano no se atrevió a levantar su rostro y dijo: Dios, sé propicio a mí, pecador. No hace falta decir he cometido este pecado o este. No, directamente soy una masa llena de pecado. Pero pero tú puedes decir ten piedad de mí, incluso después de golpear a 100 personas. Mereces morir después de haber sido condenado a muerte, no 100 veces por tu pecado, ¿no? Pero aún así pides piedad. La gente no puede hacer eso, no puede tener piedad, ¿no? Pero Dios tiene piedad de cualquier pecador, ¿no? Dios sé propicio a mí, pecador. Y en las palabras de Jesús os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. ¿Cómo fue justificado el publicano? Si los fariseos son justos, ¿verdad? Pero esa justicia ante los ojos de Dios no es justa. Y como Adán confesó de que estaba desnudo, el Señor hizo túnica de pieles para los dos, ¿no? Por eso el Señor mató a un animal y hizo desangrar a ese animal y los vistió de túnica de pieles para cubrir sus vergüenzas. Cuando nosotros confesamos que somos pecadores, el Señor nos viste con ropas de justicia y con ropas de salvación. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, y Dios considera que la fe en la gracia de perdonar y de salvar a los pecadores, esa es la justicia. Seguimos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. No solo nos ha perdonado nuestros pecados, sin ningún mérito nosotros. El Señor nos justificó gratuitamente por su gracia. Es la gracia de Dios, por lo cual el Señor tiene misericordia. Se compadece a esa persona incondicionalmente. Y finalmente esa persona queda justificada, por lo que nosotros dependemos del amor compasivo de Dios para seguir adelante. Por eso nadie perece por los pecados, por sus pecados, ¿verdad? Pero sin embargo, debido a que no creen en el amor compasivo de Dios, en el amor misericordioso de Dios, no se arrepienten y finalmente son destruidos. Porque si vemos en Romanos 2, 4, 5, o menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De su benignidad, es decir, misericordia, paciencia y longanimidad. ¿No? La benignidad es como la misericordia. Es decir, estás ignorando eso. Con tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. De pecado por cuanto no creen en mí, como dijo Jesús. La razón por la que las personas son juzgadas ante Dios es porque no creen en el amor de Dios y en la gracia de Dios, que es abundante en misericordia, pero no se arrepienten hasta el final. Entonces, si vemos en San Mateo 5:7,
Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Quién puede ser misericordioso? Es una persona que ha recibido la misericordia de Dios. Una persona que ha recibido la misericordia de Dios puede ser misericordioso con los demás. Los que son amados por Dios pueden amar a los demás con el amor de Dios. Entonces, cuando una persona, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, esas personas son personas que han recibido la misericordia de Dios. ¿No? Entonces, cuando una persona que ha recibido la misericordia de Dios tiene misericordia de otros y recibirá una mayor misericordia de Dios, incluso nosotros cuando fuimos salvos a través de la misericordia incondicional de Dios, e incluso después de ser salvos debemos continuar recibiendo la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque somos débiles y carentes. Por eso nuestra vida en fe es la compasión de Dios, que también se manifiesta a través de nosotros. Dios muestra la misericordia de Dios a través de la gente de este mundo, a través de aquellos que primero recibieron la misericordia de Dios. Nosotros fuimos salvos por el amor y por la gracia de Dios, y el gozo y la paz que recibimos allí no solo nos fue dado solo a nosotros, sino que a nosotros se nos dio primero para compartirlo con otros. Como de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva tienen que ir hasta otras personas. Esa gracia de Dios tiene que fluir a otros. Entonces, ¿cómo se transmite la misericordia de Dios a los demás? Es la obra de salvar las almas. Es transmitir así la misericordia de Dios. Hay tanta gente miserable y pobre en este mundo. Huérfanos que no tienen padres. Dan mucha pena. Y son tan lamentables, son tan miserables. Ver a esas personas, ¿no?, que no tienen nada para comer. Y cuando ves a alguien que se está muriendo de enfermedad, pues también sientes pena. Y las personas que duermen en las calles porque no tienen dónde vivir, también son miserables, ¿no? Y hay muchas personas y gentes pobres así, pero sin embargo, una persona que ha perdido su alma a pesar de que vive bien físicamente, incluso esta noche el alma de esa persona que está a punto de ir al infierno eterno y sufrirá para siempre, eso es mucho más lamentable que cualquier otra persona pobre en este mundo. Y nosotros debemos entregarles la gracia y el amor de Dios, que es abundante en misericordia, para que puedan recibir la salvación. Cuando nosotros nos dimos cuenta de la misericordia de Dios y recibimos la salvación, en ese momento nosotros fuimos felices. Las otras personas también lo serán, si compartimos esta misericordia. Y esto es lo que más agrada a Dios. Y es la mayor felicidad también tener la misericordia de Dios. Y no tenemos más remedio que transmitir esa misericordia. Si vemos en San Mateo 9:36, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. En los tiempos de Jesús, los judíos fueron el pueblo elegido por Dios. Aunque habían sacerdotes, intérpretes de la ley, habían muchos maestros, pero no eran pastores que pudiesen alimentar y guiar a ese pueblo, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, como está escrito así en la palabra. Entonces, cuando Jesús los vio, ¿no?, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Nosotros necesitamos poder ver el mundo como lo ve el Señor.
nosotros, el Señor, tiene compasión de todas las personas del mundo. Nosotros deberíamos tener ese corazón compasivo también. Como el Señor ve al mundo, nosotros debemos ver el mundo y poder ver el mundo. Ahora, el apogeo del cristianismo. Hay muchas denominaciones, hay muchas iglesias, hay muchos pastores, hay muchos sacerdotes. Sin embargo, es difícil encontrar un pastor que realmente alimente y guíe a las almas de las personas. Hay muchas personas que creen, pero hay muy pocas personas que han nacido de nuevo. Y Jesús lo dijo así, que es pequeño. Hay muchas personas que buscan entrar al cielo, pero hay más personas que no pueden entrar de las que quieren, ¿no? No se sabe, ¿no? Puede ser uno entre cientos, o uno entre miles, o uno entre decenas de miles. No se sabe. ¿No es algo asombroso? Por eso, nosotros debemos ayudarlos a recibir la salvación al predicarles el Evangelio con el corazón compasivo de Dios. Nuestras familias, nuestros parientes, amigos que todavía no han recibido la salvación, no solo ellos, sino todas las personas del mundo que no tienen nada que ver conmigo. Todas esas personas son igualmente miserables a los ojos de Dios. Si nosotros pudiésemos ver el mundo como el Señor lo ve, nosotros. ¿Cuántas personas murieron por la infección de corona? ¿O cuántas personas han muerto por accidentes repentinos, accidentes automovilísticos? Nosotros decimos, oh, qué pena y tal, pero la carne muere. Pero tienes que pensar en que esa alma, si no ha recibido la salvación, irá al infierno. ¡Cuán lamentable sería esto! Y de manera de que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, ¿no? Y termina con la segunda muerte, que es ¿dónde? En el infierno. No solo acaba con la muerte, sino que lo más importante es lo que hay después de la muerte. Entonces, ¿quién puede hacer esto si no somos nosotros los que no tenemos compasión? Nosotros tenemos que trabajar para salvar a esas almas. Incluso una persona que tiene un enemigo, aún así, tiene que tener piedad por su alma. Cuando nosotros éramos enemigos del Señor, el Señor murió por nosotros. Sin embargo, cuando nosotros vemos a alguien que me ha hecho algo malo y decimos, pero me gustaría que ese hombre se fuese al infierno. Ese sería tu corazón, pero ese no es el corazón de Dios. Tienes que decir también que quieres que esas personas reciban la salvación. Por eso ese corazón compasivo. La compasión compasiva de Dios, que se apiada de todas las personas, debe transmitirse a las personas a través de nosotros. Y también, si vemos en San Lucas 10:30 y más abajo, Jesús dijo una parábola. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de los ladrones, los cuales le despojaron, e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Jerusalén es la ciudad de Dios y Jericó es la ciudad del pecado. ¿Por qué dejó Jerusalén y bajó a Jericó? Yo he bajado por el mismo camino 2 veces desde Jerusalén a Jericó. Es un camino hacia abajo. No hay casa en el medio. Solo hay rocas en el medio. Y a veces los ladrones se esconden a la sombra de las rocas. Y luego atacan. Y se llevan las ropas de todos los viajeros que pasan por ahí. Y eso ocurrió de verdad
ocurrió de verdad y hoy en día también puede pasar. Y estaba ya a punto de morir esta persona, ¿no? Hoy esta persona no puede levantarse por sí sola. Y se estaba ya a punto de morir. Pero en ese momento estuvo bajando también pasó un sacerdote. Este sacerdote sintió pena por él y simplemente pasó de largo. Ah, madre mía, se estaba muriendo. Se habrá encontrado con un ladrón. Ah, madre mía. Y ya pasa. Y luego un levita. Seguramente esta persona moribunda que se está muriendo, ¿no? Habrá pensado este sacerdote que me podría haber curado. A lo mejor es tan santo que no habrá pasado. Y de repente ve pasar a una persona y se da cuenta que es levita. Y los levitas obran, ¿no? En el templo de Dios. Entonces habrá pensado este moribundo, este levita trabaja en el templo de Dios por lo que me va a ayudar. Pero no tuvo ni siquiera misericordia y simplemente sintió pena por él y pasó. Este levita habrá dicho, ay, madre mía, esa persona moribunda que se había encontrado con algún ladrón y ya ha pasado eso y simplemente se va, ¿no? Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura lo llevó al mesón y cuidó de él. Y le pidió al mesonero que se hiciese cargo de esta persona, ¿no? Ahora ya ha escapado de la muerte, pero como sus heridas están tan profundas, tienen que tratarse durante un tiempo y tiene que estar un tiempo allí. Por lo que sacó 2 denarios y se los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Por favor, cuídame a esta persona. Ese buen samaritano está señalando a Jesús. Fue un judío quien se encontró a ese ladrón bajando de Jerusalén a Jericó. Era un judío el que conoció a ese ladrón. Ni el sacerdote ni el levita lo ayudaron. Los judíos y los samaritanos que vivían en Jerusalén. Los judíos de Jerusalén tratan a los samaritanos como perros. ¿Por qué? En los viejos tiempos, cuando Asiria ocupaba el norte de Israel, las personas que se mezclaban con los gentiles eran samaritanos. De modo que los judíos tratan a los samaritanos como perros. Y los samaritanos piensan a los judíos como enemigos, no hacen negocios, no se tratan. Entonces los judíos vieron a Jesús y dijeron, ese hombre es samaritano, está ignorando a Jesús. Es decir, está diciendo que tiene demonios, ¿no? Pero Jesús, a quien los judíos odiaban e ignoraban a Jesús, es el buen samaritano. Y al fin y al cabo, Él es el Salvador de todas esas personas. El aceite y el vino son el Espíritu Santo y la sangre. El aceite y el vino eran alimentos valiosos para las personas en ese momento, pero a la vez también se podría usar para tratar a los pacientes de manera emergente, ¿no? Debido a que el vino tiene componentes desinfectantes, desinfecta las heridas, y el aceite de oliva se utiliza como primer auxilio, que suaviza y envuelve las heridas. Ahora, es la sangre y el Espíritu Santo derramados por la muerte de Jesús lo que sanó nuestro pecado. Nosotros hemos nacido de nuevo a través de la sangre y el Espíritu Santo, como dice el cántico. Se refiere al estado antes de ser salvos. Sin embargo, incluso después de recibir la salvación, como estas personas tenían heridas muy profundas, tenía que ser tratado. Por eso, el mesonero, el mesón es la iglesia, ¿no? Y el mesonero es el Espíritu Santo que está gobernando esa iglesia. El dicho de que dio 2 denarios significa gracia y verdad, que es de Jesucristo. El Espíritu Santo sigue necesitando la gracia incluso de nosotros, ¿no? Después de que seamos salvos por la gracia que se nos ha dado, el Señor, por esa razón, nos va perdonando y nos va renovando por medio de la verdad, y continúa haciendo esto para sanar las heridas de nuestros pecados hasta que
vuelva el Señor que nos salvó, ¿no? Y cuando el Señor venga de nuevo, el Señor nos querrá ver con una apariencia buena, ¿no? Como una persona totalmente sana, como este buen samaritano querrá ver a esta persona que estuvo a punto de morir, ¿verdad? Cuando vaya a verlo, después de estar siendo tratado en ese mesón, ¿no? Por eso, nosotros tenemos que esperar y anhelar la venida del Señor, ¿no? A que el Señor regrese. Y ahora Jesús le pregunta al intérprete de la ley: ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? ¿Quién es? El hombre que fue misericordioso, el hombre que tuvo compasión. Sí, eso es correcto. Tú también ve y haz lo mismo. ¿Mm? Ve y haz tú lo mismo. Es algo que una persona que no ha nacido de nuevo no puede hacer. ¿Mm? Significa que has sido salvo por la gracia de Dios y tal como el Señor ha hecho por ti, ve y muestra piedad por las pobres almas que no han sido salvas y muestra misericordia para ayudarlas a ser salvas. Debo hacer lo que el Señor hizo por mí. Aquellos que se compadecen de los demás, aquellos que no se compadecen de los demás y no tienen un corazón misericordioso para salvar o para ayudar a otras personas, esas personas nunca han recibido realmente la misericordia de Dios. ¿Cómo puede una persona que ha recibido la misericordia de Dios no tener compasión por los demás? Nosotros, cuando somos salvos, surge por sí solo en nosotros un sentimiento de compasión por las otras almas, sobre todas las cosas. Había un cojo que pedía limosna en el templo de la Hermosa, en Jerusalén, ¿no? Y este hombre cojo le pidió limosna a Juan y Pedro, y Juan y Pedro dijeron: míranos. Entonces él estaba atento, pues, esperando recibir de ellos algo, ¿no? Pero ellos dijeron: no tengo plata ni oro, porque Pedro y Juan no tenían dinero, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y se levantó. Lo que necesitaba ese cojo serán algunos centavos para el almuerzo. Debido a que era cojo, se convirtió en un mendigo. Pero cuando se levanta de repente, ya no tienes que vivir como un mendigo. No se trata de dar lo que pides, sino de darle lo que más necesita a esa persona. Nosotros no tenemos mucho poder para ayudar con las cosas en este mundo, pero lo que nosotros tenemos, es que recibid la salvación en el nombre de Jesucristo. Eso sí que lo podemos hacer. Pero no pueden hacerlo. No pueden. Por eso, tenemos que mostrar ese amor misericordioso a las personas para que reciban la salvación, porque esa es la voluntad de Dios. De gracia recibiste y dad de gracia. Cuando Jesús ascendió al cielo, la última palabra que dijo fue en Marcos 16:15: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Porque el evangelio puede salvar a cualquier tipo de pecador. Si vemos en Romanos 1:16, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Es poder también recibir la salvación al darse cuenta y creer en la gracia de Dios. Pero, ¿cómo yo me puedo callar? ¿No? ¿Cómo no puedo decir nada? Entonces, de acuerdo con Proverbios 24:11-12, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte. Todas las personas están atrapadas por el pecado y el poder de Satanás y están siendo arrastrados hacia el infierno. Y cuando mueren, van al infierno. Son personas que están en peligro de muerte. Los que son llevados a la muerte están diciendo que no lo dejen caer así. Una persona que ha tenido un accidente automovilístico y está a punto de morir
y la primera persona que ve ese accidente, pues lo primero que tiene que hacer es parar y ayudarle. Y si vemos también muertes por terremotos, accidentes catastróficos, por el COVID, ¿no? Podemos ver realmente a los enfermeros y a los médicos trabajar duro para salvar aunque sea una vida más. Para salvar a una persona más. Y no se da por vencido durante unos días. Para salvar incluso una persona, ¿no? Y entonces, y si se consigue, todo el país se goza, ¿verdad? Y eso lo hemos visto. Eso también es preciado. Pero es un gozo y una gratitud que todos no tengamos más remedio, ¿no?, que estar dentro delante del Señor por cada pecador que estaba yendo al infierno para que reciba la salvación, y eso es lo que hace feliz, ¿no? Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras, ¿no? Dices, ciertamente no lo supimos. ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma. Él lo conocerá. Es decir, que bien mientes, te dirá, ¿no? ¿Acaso no lo entenderá el que pesa los corazones y dará al hombre según sus obras? Al igual que el Señor juzga a las personas por el pecado, para las personas salvas por no hacer cosas buenas, también el Señor lo juzga. Porque si vemos en Santiago 4:17, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Ahora nosotros, para poder predicar el Evangelio en todo el mundo y lograr la obra de salvar a muchas almas, Dios quiere nuestra dedicación, nuestro compromiso, por lo que significa que Dios requiere que sacrifiquemos nuestro tiempo, nuestro material y todos nosotros mismos para predicar el Evangelio. El Evangelio parece haber sido predicado en todo el mundo, pero no sabemos cuántas personas están muriendo sin haber escuchado el Evangelio. Y esto ustedes lo saben. Por lo tanto, Dios nos lo exige nuevamente, como la solicitud del apóstol Pablo de evangelizar, sin importar si es en tiempo, fuera de tiempo, en un buen ambiente para la evangelización o un ambiente muy difícil. Ningún poder político especial en este mundo. Ningún poder científico. Ninguna civilización, ninguna arte, ninguna alfabetización moral puede resolver este problema fundamental del pecado y dar a la gente, a las personas, la verdadera felicidad. Solo cualquier pecador no puede obtener la verdadera felicidad a menos que se dé cuenta de la gracia de Dios, que el Señor lo salva, porque su amor es abundante en misericordia. Si te das cuenta de la gracia de Dios, que es abundante en misericordia, serás salvo y te convertirás en la persona más feliz del mundo, ¿verdad? Mi alma, he recibido la salvación, me he convertido en hijo de Dios, he obtenido la paz del Señor, tengo la esperanza eterna de ir al cielo. ¿Qué persona va a ser más feliz que esa persona, no? Y además, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, ¿no? Hay personas débiles hay personas que son débiles, por lo cual hay que ser compasivas, ¿no? Por esas personas. Un corazón que se compadece a los que todavía son débiles en la fe y débiles en todo. Un sentimiento de lástima por un hermano que está en apuros, ¿no? Veamos un momento Job 6, 14 y 15, ¿no?
delante de Salmos está Job. Vamos a buscar Job, capítulo 6, 14 y 15. Job, capítulo 6, versículos 14 y 15. El atribulado es consolado por su compañero, aun aquel que abandona el temor del Omnipotente. Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas. Job era un hombre que respetaba y honraba bien a Dios, y Dios le dio dolor por un tiempo para probarlo, sufrimiento. Esos 10 preciados hijos, que eran hermanos, murieron en un desastre a la vez. Toda esa riqueza que tenía, Job lo perdió todo. Y Job se enfermó también de todo el cuerpo. Era muy doloroso. Y se rascaba las heridas con un tiesto, porque le picaba todo el cuerpo. Y los 3 amigos que escucharon la noticia vinieron. Y lo vieron, ¿no? Y se quedaron atónitos y no pudieron hablarle ni decirle nada por un tiempo, pero después, ¿no? Le dices, ¿has visto a alguien que ha caído en sin pecado? ¿Has visto a alguien que se ha castigado por no cometer un delito? ¿No será porque hayas hecho algo malo? Los amigos vienen y dicen palabras reconfortantes y aplicar medicina, ¿no? Tiene que hacer eso en vez de decir eso, ¿no? Por eso Job dice, sois todos vosotros médicos nulos, porque ciertamente vosotros sois fraguadores de mentira. Sois todos vosotros médicos nulos, ¿no? Parece que le estás ayudando, pero consoladores molestos sois todos vosotros, ¿no? Y también así que el atribulado, ¿cuánta tribulación tendría Job en ese momento? Aún aquel que abandona el temor del Omnipotente. ¿Cómo puedes temer a Dios? ¿Cómo puedes temer a Dios si estás sufriendo así, no? Pero mis hermanos me traicionaron como un torrente, pasan como corrientes impetuosas, ¿no? Si esas corrientes impetuosas se secan, si el arroyo se seca, todos los peces de allí se morirán. Un viajero o un peregrino que quiere beber un poquito de agua, pero esa agua está completamente acabada. No puede beber, está seco. Muchas veces he oído cosas como estas, consoladores, molestos sois todos vosotros, ¿no? Al igual, tienes que tener piedad por tu hermano, ¿no? Que está en problemas como este. Por eso en Job 19:21, oh vosotros mis amigos, tened compasión de mí, por favor. Si hay hermanos y hermanas que están teniendo dificultades, ¿no? Hay que decir, ese hermano y esa hermana se está yendo mal porque Dios lo ha castigado. No, no tiene que decir así. Tienes que tener misericordia. Tienes que consolarlo. Tienes que darle ese coraje. Si vemos en Salmo 103:13, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Al igual que un padre se compadece de sus hijos. ¿Cuándo? Cuando están débiles, cuando están enfermos. Cuando finges, ¿no? De que quieres ser mimado. Te sientes más lastimado, ¿verdad? Sientes más lástima, ¿no? Así como algunos padres se compadecen de sus hijos, Dios se compadece más de nosotros. Cuando estábamos en problemas, cuando estábamos angustiados, cuando somos pobres. Al igual que con la misericordia, nosotros deberíamos de tener ese tipo de corazón. Dios siempre nos tiene misericordia. Si vemos en 1 Tesalonicenses 5:14, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles.
entre los hermanos y hermanas salvos hay aquellos hermanos que son débiles de corazón y no tienen fuerzas. Necesitan un consolador. Y si nadie no le puede ayudar, ¿cómo puede ese hermano? No puedes tampoco fingir que no lo has visto. Si vemos en Judas 1:23, la persona que es débil en la fe, ¿no? A algunos que dudan, convencedlos. Aquellos que tienen la fe débil, aquellos que tienen dudas en sus corazones. Ha pasado un tiempo desde que has recibido la salvación. No hay que decir eso, hay que tener compasión. Ten piedad. El corazón compasivo de Dios hace que la persona que no ha nacido de nuevo se dé cuenta de la abundante gracia de Dios en la misericordia, de la que Dios tiene piedad, y aquellos que son débiles en la fe deben tener compasión con el corazón compasivo de Dios. Y nuevamente, también hay compasión para perdonar a las personas que les han hecho mal. Si vemos en Efesios 4:32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Antes sed benignos. Benignos unos con otros significa ser misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Así como el Señor nos perdonó, nosotros también tenemos que perdonarnos unos a otros. Un corazón que no sabe perdonar. El corazón que sigue odiando a esa persona porque ha hecho algo malo con él. Y eso se puede convertir incluso en un pecado grande, ¿no? A los ojos de Dios, un corazón que no sabe perdonar, Si vemos en Marcos 11:25, y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Cuando orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros de vuestras ofensas. Nosotros, ¿cuántos pecados nos ha perdonado Dios? Y somos personas que vamos a ser nuevamente perdonadas siguiendo el futuro, ¿no? Pero si tenemos un corazón que no puede perdonar a otra persona por hacer algo mal conmigo, podemos pedirle a Dios que nos perdone. Vosotros pues oraréis así, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros realmente hacemos más cosas mal de las que hacemos bien. Nosotros debemos de seguir recibiendo perdón. Y nosotros tenemos que saber perdonar a los demás, por lo que perdónanos nuestras ofensas y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, ¿verdad? Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No puedes pedir a Dios perdón si no puedes perdonar a los demás, ¿no? Si vemos en San Mateo 18, 23 al 35, hay un siervo de un rey, ¿no? Que al hacer cuentas, ¿no? Le debía este siervo al rey 10.000 talentos, ¿no? Entonces, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. ¿Y cómo vas a pagar todo eso? Si no puedes, ni siquiera, aunque te mueras, no puedes pagarlo. Pero este rey se movió de misericordia y le perdonó toda la deuda. Y ahora, este hombre, a quien se le perdonaron los 10.000 talentos, salió después de ser perdonado y se encontró con su consiervo, que le debía 100 denarios, y asiendo de él, le ahogaba diciendo: «Págame lo que me debes». Y este consiervo: «Ten paciencia conmigo,
yo te lo pagaré todo. Entonces, mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Y cuando los demás consiervos vieron la noticia, se entristecieron mucho y y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Y el rey dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda que yo te perdoné, porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y luego seguimos en San Mateo 18:35. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. 10.000 talentos. Si lo convertimos en nuestro dinero de hoy en día, 10.000 talentos son aproximadamente en euros unos 7,5 millones. Es mucho dinero. ¿Cómo puedes pagar todo ese dinero a ese pobre hombre? No puedes pagar nunca ese dinero. Y 100 denarios. Un denario es como un salario de un trabajador. Por lo que 100 denarios es como 7,5 mil euros, ¿no? Y la persona a la que se le perdonaron los 7,5 millones de euros, que su consiervo que le debía 7,5 mil euros, no tuvo misericordia de él y lo echó a la cárcel hasta que pagase la deuda, ¿no? Nosotros fuimos perdonados incondicionalmente por los pecados que no pueden ser perdonados haciendo algo ante Dios. Dios echó todos esos pecados atrás de sus espaldas, lo arrojó a lo más profundo del mar y Dios dice que ya no lo ve. Pero no puedes perdonar por algo que te haya hecho algo mal, un hermano, por muy pequeño que sea. Entonces Dios dice que no va a perdonar a esa persona si no sabe perdonar a los demás. Jesús oró, dijo, a las personas que lo crucificaron, a las personas que lo señalaron, se burlaron, que finalmente lo crucificaron y lo mataron. Dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lloró. Oró por sus enemigos. Y Esteban predicó la palabra de Dios. Y los judíos, ¿no?, cogieron, lo apedrearon. Se rompió la cabeza, sus huesos rotos y su sangre que se estaba derramando. Y es Esteban, muriéndose, dijo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y murió. ¿Cómo puede pedirle a Dios que perdone, que no tenga en cuenta ese pecado a esas personas que lo estaban apedreando? Eso no fue algo que salió de Esteban, sino que el Señor estaba dentro de Esteban. El Señor que oró por los que lo crucificaron en la cruz. Ese corazón, el Señor, estuvo dentro de Esteban para que pudiese hacer la misma oración. ¿Cómo amamos nosotros a nuestros enemigos y oramos por ellos? Nosotros recibimos la misericordia. Y como el Señor está dentro de mí, así que yo puedo hacerlo. Amar a nuestros enemigos y orar por ellos. Y también hay misericordia, compasión por ayudar a los hermanos y hermanas pobres. Hay hermanos y hermanas pobres, ¿verdad? Seguimos en Santiago 2, 15 y 16. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida y le decís: siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo en mi estrado, ¿no? En ese momento, ¿no? ¿Eh? Bienaventurados los pobres, porque ellos heredarán el cielo, ¿no? ¿Y vosotros los despreciáis? Se refiere a eso, ¿no? Dios, que se apiadió de ti, porque tú eras pobre ante Dios, y discriminas a los pobres, lo desprecias. Seamos en... Vosotros, cuando erais
pobres el Señor tuvo misericordia de vosotros, pero ¿discrimináis a los pobres? ¿Lo despreciáis? Es decir, si por las cosas físicas están juzgando, ¿no? Ustedes saben bien el contenido de 1 Juan 3, 16, 19. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. También nosotros debemos poder poner nuestras vidas por los hermanos. ¡Cuánto amor! Hasta que tengamos que poner nuestras vidas por los hermanos. Sin embargo, si tus hermanos y hermanas no están desnudos, no tienen comida y no les ayudas, quizás te preguntes, ¿cómo muere el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos la palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad, ¿no? Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿no? Eso es un corazón estrecho. ¿Cómo podría una persona así dar su vida por su hermano? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y verdad. Quienes no pueden hacer eso con palabras y lengua, y el amor que ama solo con palabras y no actúa, eso no es un amor verdadero, es decir, es un amor falso. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Por eso, si nosotros no hacemos esto, seremos reprendidos ante Dios, ¿no? Si vemos en Proverbios 17:17, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Los hermanos y hermanas no solo están en paz, sino que también vienen a Dios para los momentos en los que están críticos, ¿no? Además, en Proverbios 14:31, el que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del pobre lo honra. El que teme a Dios es compadecido del necesitado, y si vemos en Proverbios 19:17, a Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Tener misericordia de los pobres, entonces, Dios paga, al fin y al cabo, ¿no? Como esa persona no tiene con qué pagarte, Dios al fin y al cabo se encarga en pagarte, ¿no? Si vemos, el que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Si está con los oídos cerrados, no escucha el clamor de las personas que están en problemas, entonces, cuando tú clames, nadie te escuchará, ¿no? En la primera iglesia en la que estuve, está en Okpo, es un poco lejos de Daegu, ¿no? Como fue antes de que me casase, había un abuelo pobre viviendo en un tipo de choza junto a un arroyo en ese pueblo. Y yo sentía mucha lástima por él. Pero cuando venía el invierno, ¿no? Los hermanos y hermanas traían demasiadas frutas, pasteles de arroz y cosas deliciosas a mí, ¿no? Entonces yo, ¿cómo me podía comer todo esto? Entonces, mientras estaba tomando el aire y estaba caminando por el arroyo y lo vi. Y yo me pregunté a mí mismo, ¿qué le habrá pasado a ese pobre abuelo? Entonces yo solía llevarle todo a ese abuelo. Entonces le pregunté, ¿por qué la gente del pueblo no te ayuda? Y ese abuelo me dijo a mí que era el hombre más rico de esta ciudad en el pasado. Pero era tan tacaño en ese momento que no ayudó a nadie, ¿no? Cuando era muy rico. Y finalmente su familia, por ser tan tacaño, su familia se dispersó, su esposa murió, se quedó solo y toda su propiedad se fue volando. Y entonces, como él fue así de tacaño, nadie
sintió lástima por esa persona, ¿no? Lo que hizo cuando era joven, cuando era rico, es finalmente envejecer y recompensarse. Y entonces me acordé de esta palabra. El que cierra su oído al clamor del pobre, también él clamará y no será oído. Y si vemos en Proverbios 28-27, el que da al pobre no tendrá pobreza, mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. El que da al pobre no tendrá pobreza. ¿Por qué? Porque Dios le ayuda. Las personas te pueden ayudar, pero Dios también te ayuda. Pero mas el que aparta sus ojos tendrá muchas maldiciones. Por eso si vemos en Gálatas 6:10, así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de familia de la fe. Ahora, de acuerdo con Hebreos 13:16, y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no olvidéis, porque de tales sacrificios agrada a Dios, ¿no? Y si vemos en Santiago 2:13, así hablad y así haced como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, cuando recibimos la salvación, fuimos compadecidos por el Señor y seguimos continuando, ¿no? Compadecidos por el Señor. Después de recibir la salvación, y ahora cuando vayamos ante el Señor, ante el tribunal de Cristo, ¿no? Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Al mismo tiempo, la persona salva sufrió como tanto como sus pecados para siempre, pero la persona salva fue perdonada por todos sus pecados. Pero entonces solo se juzga en ese momento cómo vivió desde el día en el que recibió la salvación hasta el día en el que se postra delante de Dios, ya sea bueno o malo, ¿no? Si has vivido según la voluntad de Dios es bueno, y si no has vivido según la voluntad de Dios es malo. Los estándares del bien y del mal son un poco diferentes a los del mundo. Y cuando eres juzgado ahí en ese momento, que hayas sido compasivo con los demás, que hayas perdonado a tu hermano, que has compadecido a los pobres, y aquellos que fueron misericordiosos con las personas, también serán misericordiados, ¿no? También, recibirán la misericordia de Dios, incluso en ese juicio. Incluso en el mundo, las personas que han hecho mucho bien lo tienen en cuenta, incluso si cometen un delito o lo que sea, si lo hacen bien, pues en el juicio le pueden rebajar un poco la pena, ¿no? Incluso cuando vayamos ante el tribunal de Dios, el Señor tendrá compasión de nosotros, nos dará más misericordia también, por lo que significa, ¿no? Que incluso si yo he hecho algo malo, Dios tiene compasión en la mesa del juicio. Entonces, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio, ¿no? Este es el caso porque Dios ve a esa persona que tiene compasión, e incluso cuando se presenta ante el tribunal tiene misericordia de lo que hizo mal, ¿no? Pero bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aquellos que han recibido el gran amor de Dios deben ejercer la misericordia. Entonces, de acuerdo con Proverbios 22:9, el ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. El ojo misericordioso será bendito, porque dio de su pan al indigente. Será bendito. Dios lo recompensa, porque Dios lo ve y le recompensa, le paga. Si vemos en Hechos 20:35,
el apóstol Pablo dijo, y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Por qué? Porque si tú das, Dios te da. Dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Si yo le doy a otra persona, Dios me lo da a mí desde arriba. ¿Cuánto? Medida buena, apretada, remecida y rebosando. Y esto también hay que confiar y hay que creer. Por eso, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia, ¿no? También si vemos en Hechos 9:36 al 43 había una hermana llamada Tabita en Jope, ¿no? Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Confeccionaba ropa para viudas, pobres y gente que estaba viviendo en situaciones difíciles, pero esta Tabita de repente enfermó y murió. Entonces, las hermanas se reunieron y llorando, ¿no? Enviaron 2 hombres a Pedro, que estaba lejos en ese momento, ¿no? Le dijeron, no tardes en venir a nosotros, Pedro, por favor. Ven y salva a nuestra Tabita, ¿no? Y estas viudas mostrando las túnicas y los vestidos que les hizo Tabita mientras vivía Tabita, ¿no? Diciéndole así a Pedro, ¿no? Así ha hecho Tabita con nosotros, apóstol Pedro. Así nos ha ayudado. Y Pedro oró fervientemente a Dios. Y finalmente Tabita resucitó. Dios lo recompensó a Tabita con mayor gracia. Ahora, nosotros también debemos pagar la misericordia de Dios por nosotros. La misericordia que recibimos de Dios. Los que son misericordiosos, los que han sido misericordiosos con Dios, pueden tener misericordia de los demás, y los que pueden ser misericordiosos no solo reciben la mayor misericordia de Dios, sino que también reciben la misericordia de Dios incluso antes del tribunal, y reciben la misericordia de Dios. Aunque hayan cosas que podamos hecho nosotros mal, pero de acuerdo a la misericordia de Dios, Dios juzgará a los que muestren misericordia, ¿no? Por eso, por favor recuerden, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Vamos a terminar con una oración. Padre Dios, que estás en los cielos, nosotros cuando éramos enemigos tuyos por nuestras maldades y nuestras iniquidades, Señor, tú tuviste misericordia de nosotros y tú nos amaste primero, y con tu gran amor, nosotros que estábamos en medio del pecado y de la muerte, tú salvaste nuestras almas y nos has tomado como hijos tuyos, Señor. Toda esa gran gracia y esa esperanza, Señor, te lo agradecemos. Sabemos nosotros que el amor que tú nos diste, Señor, queremos también mostrarlo a las personas, al resto de personas que hay en este mundo, para que podamos traerlas al Evangelio, que puedan recibir la salvación, Señor. Y también los hermanos y hermanas que están débiles de corazón, que están mal, o las personas que me hayan podido hacer algo mal, Señor, te pedimos de que nos ayudes, Señor, para que seamos misericordiosos con cada una de esas personas, que seamos compasivas, para que luego, Señor, seamos bendecidos. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.